La idea de este ciclo de documentales es concientizar a la población del grado de importancia que tuvo el ferrocarril para nuestro país. Las decisiones corruptas de nuestros gobiernos desde 1961 hasta la actualidad hicieron que, junto con la muerte del ferrocarril, también murieran cientos de pueblos a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Concientizar a la población sobre la importancia del ferrocarril en la Argentina, el octavo país más grande en términos de superficie, implicará solicitar, reclamar a las autoridades pertinentes la reactivación de los ramales ferroviarios. Muchísimas personas no saben de qué se trata esta cuestión. Por eso, nadie puede defender lo que no sabe que tiene. Estamos en 25 de mayo con don Francisco Loya, un ferroviario de muchísimos años de haber trabajado en el ferrocarril. Sí. No, era practicante, yo era practicante, digamos, en el ferrocarril provincial. Me inicié, tenía más o menos 9 años, cuando empecé en la estación Las Juanitas, en el partido de Pehuajó. Lo primero que me dieron fue el abecedario del código Morse, cosa que lo aprendí enseguida, digamos, rápido. Y bueno, después empecé con el telégrafo, el manipulador, que se le dice, y después, bueno, después de practicar bastante tiempo, porque no es una cosa fácil, aprendí a recibir, digamos, telegrama, todo eso despacito, despacito, y bueno, y así seguí. Pero después, digamos, en el provincial no estuve como empleado. Yo observaba todo los trenes que pasaban, mayormente eran trenes de Hacienda, y en la estación que yo estaba, digamos, se cargaba Hacienda, especiales enteros, iban al frigorífico Armaur, al Anglo o al Suip. Eran todos los que estaban en Buenos Aires, ¿no? No, en La Plata. En La Plata. En La Plata, claro, exactamente. Y bueno, después sí, pasaba mucha carga. O sea, la estación Mauricio Hirsch se destacaba por llevar muchísima carga. Mauricio Hirsch. Sí, mucha. Y ahí hay una comunidad, una colonia digamos, le decían como una comunidad judía. Bueno, pero para mí que eran alemanes del Volga, por los apellidos, ¿sí? Alemanes del Volga. Sí, gente muy trabajadora, buenísima. Muy trabajadora. Bueno, se cargaban muchísimo pasto, mucho pasto. La estación se llama Mauricio Hirsch. Mauricio Hirsch. Porque debe tener el nombre de algún... El varón Mauricio Hirsch que trajo la colonización judía acá en Argentina, algo así. Sí. Creo que algo así, no lo tengo bien. Pero antes se llamaba, tenía otro nombre la estación. Yo no sé si era Marcelo, así, algo medio parecido. Después creo que después le cambiaron el nombre por lo que es ahora, digamos, ¿no? Y bueno, ya le digo, muchísima carga y Hacienda, no, Dios libre, lo fuerte era la Hacienda, ¿ya no es cierto? Bueno. A camiones, hoy, ¿a cuánto equivaldría, más o menos? ¿Cuántos vagones llevaban? No, los trenes eran generalmente del provincial, tenían locomotoras muy poderosas. Estaban las Henschel. La Henschel se usaba más porque era rodado alto. Era una locomotora mixta para trenes de pasajeros,
de larga distancia, por lo que veo yo ahora, ¿no es cierto? Porque sé de mecánica más o menos, y más de mecánica de vapor de aquel entonces, porque lo he estudiado. Y bueno, sí, los trenes de Hacienda eran de 45 vehículos. ¿Equivale a 45 camiones hoy? No, me parece que más. Más camiones todavía. Más, sí. Lo cual sería hoy una gran ventaja porque se ahorraría muchísimo dinero. Claro, usted calcule 45 vagones vamos a ponerle por 30 toneladas, 3 por 5, 15. Sí, 1.400 toneladas, sí, 1.400 toneladas. Sí, llevaban, sí, unas máquinas muy poderosas. Las suecas era la Nikit Holms. Esas eran de Suecia. Locomotoras a carbón, a vapor, perdón. Eran a carbón. Después eran a carbón. El carbón venía no me acuerdo, mi viejo siempre decía, venía de Inglaterra, de Cardiff. El carbón Cardiff era buenísimo ese. Entonces, después, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes le hundían a los ingleses, por cuestiones de la guerra, todos los buques que andaban en el mar, ¿no es cierto? Entonces acá en Argentina se empezó a usar el caldén. Y el caldén creo que venía de La Pampa. Y yo me acuerdo de los rollizos. Más o menos eran de diámetros, unos 30 centímetros de diámetro, 20 centímetros de diámetro por 40 centímetros, 50 centímetros de largo. Y se iban a leña después, pero no tenía la caloría de que tiene el carbón, ¿verdad? Mucha más caloría. Y después, no sé, le decían aceitera, pero no eran aceiteras, gastaban aceite. Dicen, no, era petróleo, ¿vio? Que si ustedes se fijan ahí, acá paraban, ¿ve? Ahí está, ¿ve lo que había entre medio de los rieles? Eso es el petróleo que perdía el tender. ¿Vio? Que era otro el tender era petróleo, sí. Usted con el petróleo más o menos tenía un inyector, pero creo que tardaba como 2 horas para levantar vapor, creo que con 12 libras. Yo no me acuerdo bien, 12 o 14 libras, ya, con 12 libras creo que camina la locomotora a vapor, no lo tengo seguro, ¿vio? No fui maquinista. Pero bueno, digamos, es así el asunto. Y después vino el desastre del año 1960, que entró Frondizi y limpió todo. Claro, el plan Larkin, que explica Frondizi. Y en el caso de la zona que usted me comentaba hoy, que era el ferrocarril Midland o el Central Buenos Aires, ¿dónde trabajó usted? No, yo no trabajé, yo era practicante. Bueno, pero era un trabajo. Sí, pero no era, yo me dedicaba a aprender las señales, ¿vio? Y era ferrocarril provincial. De Buenos Aires. El provincial, ese ramal, ¿lo levantan los militares en el 77, en 1977 o empieza con el plan Larkin? No, lo clausuraron, digamos, con los militares en el año 1977. Ajá. En el 77. Pero, digamos, se clausuró el ferrocarril provincial, ¿no es cierto? Pero después volvieron a reabrir el ramal, lo que quedaba del provincial, de La Plata, Carlos Figuerí o La Barría, por la cuestión del cemento. Y trabajábamos mucho, ¿eh? Sí. Yo me acuerdo que, digamos, en la estación donde estábamos nosotros, ahí en La Juanita, pasaba el que le decían el tren número 1. Los trenes que salían de La Plata para Mirapampa se les decían para afuera. Y los que volvían para adentro, claro. La estación central. Uno era el 1 y otro era el 2. Y me acuerdo muchísimo, llevaba pichoneras de gallina, huevos, de todo. Queso, todo iba para el lado de La Plata. Y de La Plata salía un ramal que pasaba por Gambier, Gobernador Monteverde, Montechingol y iba a Avellaneda. Ahí la terminal era en Avellaneda, ¿verdad? Sí, me acuerdo muchísimo. Yo andaba arriba de las locomotoras, hasta las sabía manejar también. Sí, digamos, manejar, dale el regulador, darle. Y bueno, sí, me gustó siempre el ferrocarril. Los pueblos estos que usted menciona, como por ejemplo, usted hace un rato, fuera de lo que era la filmación, me hablaba de Amalia. Sí. O las Juanitas. ¿Esos pueblos murieron con el ferrocarril cuando terminó de pasar? Sí, no les digo. La estación La Juanita, estaba la estación, el jefe de estación, el auxiliar y el encargado de vía.
que atendía, era para, la habían puesto para ayudar a cargar los trenes de Hacienda, solamente para eso. Y hay un golpecito así, ¿no es cierto?, en la vía iba, si no, lo mandaron directamente para eso. Se cargaba muchísimo, y usted sabe que había un orden, Dios libre. Yo cuando empecé a practicar, tenía 9 años, si iba a la escuela. En la escuela, el jefe, cuando llegaba el tren, el 1 y el 2, estaba con la gorra de jefe, la corbata y el traje. Era una cosa y una limpieza, un orden bárbaro. Ahí el que mandaba, digamos, siempre se decía, lo más, digamos, lo máximo que había era, digamos, así en orden, ¿no es cierto?, era el jefe de la estación, el policía y el maestro. Eso era como era algo como una disciplina militar. Algo increíble pensar hoy eso. Como la disciplina militar prusiana, así era, derechito, ¿no es cierto? Bueno, ¿De qué año me está hablando esta cuestión? Y del año 1000. El policía y el docente, como pleno respeto. Y bueno, 1950 me acuerdo tranquilamente. O sea, ya estaban nacionalizados los ferrocarriles. Ya estaban, sí, andaban. Pero después, digamos, pasó al ferrocarril Nacional General Belgrano, qué sé yo, pero usted mire, usted sabía que a las 6:43 llegaba el tren número 1 y a la noche 20:33 salía de la Juanita. Era un horario inglés, ¿no es cierto? Una disciplina bárbara, no le fallaba nunca, pero después lo último empezó a venir atrasado, que se rompía la locomotora, qué sé yo, problemas técnicos, ¿no es cierto? Bueno, pero las vías estaban muy bien, las vías. Usted nos contó algo hace un ratito que estaría muy bueno que lo podamos también mencionar aquí en esta grabación. Acá usted dice que teníamos 5 trenes de larga distancia. Claro, yo me acuerdo, estaba el 15, el 16, el 5, el 6 y después había otro, el 29, el 29 pasaba, pero pasaba por aquí. Yo no recuerdo, martes, jueves y sábado. Pero ¿cuáles eran los destinos? Eso está bueno, sí, ¿cómo no? Es increíble ver hoy una estación grande, bella y tan abandonada, hoy totalmente triste. Porque sí, ¿vio la arquitectura que tiene esto? Es una arquitectura maravillosa que demuestra claramente que en algún momento esta estación fue una parte central de los recorridos ferroviarios. Sí, ¿cómo no? Usted me está hablando de que habían 5 trenes de larga distancia en algo que hoy vemos totalmente desolado. ¿Y cuáles eran? Teníamos el que iba a Bariloche, me dijo. No, el asunto es así. Mire, primeramente es así. Estaba el 5, pasaba a las 11:20 por acá, iba de Plaza Constitución a Saavedra, por esa zona. Y ahí había combinación para Bahía Blanca. Bueno, después volvía. Uno era por vía General a Madrid y otro por vía Saavedra, algo así. No recuerdo bien, ¿vio? Porque yo aquí trabajé muy poquito tiempo, por cuestiones de dinero. Yo aquí ganaba 12.000 pesos por mes. Cuando me fui de mecánico, 44.000. No había mucho que pensarlo, ¿viste? Claro. La plata es la plata. Bueno, esos eran los dos. Después estaba el de la noche, el local que se le decía acá. Llegaba a las 10 más o menos de la noche y regresaba. Ese iba a Deró, Plaza Constitución Deró. Siga hablando que lo tenemos, acá estamos casi a punto de cortar pero bueno, estamos... Plaza Constitución, Plaza Constitución de Roc. Ese llegaba a las 10 y 10 de la noche, puntual. Y después regresaba el otro día. ¿Ese de Deró después tenía combinación? No, ese terminaba su recorrido en Deró. Y después en Deró las vías siguen, por eso. Sí, siguen, sí. Creo que de ahora andan el Ferroexpreso Pampeano, me parece. Pero de pasajeros nada. No, pasajeros. Bueno, después regresaba a las 6 menos 10. Y usted eso de las 9 ya estaba en Plaza Constitución. Era una barbaridad. Y usted se iba de acá, a la noche volvía. Eso era todos los días, el 5, el 6, el 15 y el 16. Todos los días, de larga distancia y cargados de gente, seguro. Sí, cualquier cantidad. Después tenía el rápido, se le decía, ese iba de Plaza Constitución a Bahía Blanca, ¿no es cierto? Ese 3 veces por semana iba para afuera,
o sea, para el lado de a Bahía Blanca, y 3 veces volvía para acá. No recuerdo bien, pero yo sé que los días sábados pasaba a las 9:35. Pero llegaba antes, porque había en algunas estaciones que no paraba, era rápido, lleno de gente. Iba a Carué, porque en Carué, claro, Carué, y después trenes de carga por acá. Carué tenía tres estaciones, claro. El Midland, el Sarmiento y el Roca. Tal cual. Claro. Sí. Que el ferrocarril, a los que vivían en la villa de Pecuén, cuando se produce inundación, les salvó la vida. Claro. Pudieron salir y sacar muchas cosas fue una noche para la otra, para el día siguiente. Claro, exactamente. El ferrocarril fue el que salvó a muchísima gente en ese momento. Sí. Y entonces hasta ahí tenemos 4 ferrocarriles. Me dijo que había uno que iba a Neuquén. Claro, sabía pasar. Eso, no todos los días, 2 por 3 pasaban por esta vía de acá. Entonces, pero un tren larguísimo era. Ese pasaba de largo porque la vía de Saladillo estaba muy ocupada, o algún descarrilamiento, digamos, en la vía Las Flores, algo pasaba que sabían pasar por acá. El de Neuquén pasaba por acá. Claro, puede haber, digamos, y por inundación puede ser también. Ajá. Acá en el sur. Sí, eso no lo tengo bien, no lo tengo bien en claro. Pero lo importante es saber esto, ¿no? Cómo vemos, por ejemplo, esos galpones gigantes. Los silos, una estación que tuvo vida no solamente desde la producción agrícola, ganadera, sino también desde pasajeros que llevaban para todos lados y totalmente abandonado y desolado. Mire, a veces le digo más, cuando yo trabajaba acá teníamos un tren acá, que iba para allá, otro para acá, teníamos uno en Loberto de la Riestra o digamos en Ernestina, y el otro ya que venía, era un tráfico de trenes impresionante. Sí, ya a mí me tocaba con los otros muchachos, ahí está la canilla, poner la manguera para lavar bien la estación, todo limpito, porque marchaba todo, ¿vio? Como corresponde. No podíamos porque iban la máquina, teníamos una pilota también acá, era como una playa de ¿cómo le decía? De composición, de armar trenes, sí, salía a las 8 de la mañana hasta las 12, y después como a las 2 de la tarde que pasaba el tren que venía de Saavedra, pasaba a las 1:20, a las 12 se acaba la pilota y se armaban trenes. Yo una vuelta tenía 21 años, me quedé de jefe como jefe de playa, y me acuerdo que, claro, pues cada vagón tiene los de madera tienen un código, ¿no es cierto? Los de metálico otro. Entonces me acuerdo que armé un tren que fue para Sola, y el otro tren para el lado del sur de Bolívar. 21 años me le animé y bueno, macanudo, pero trabajé, era bravo, de ya para yo estaba acostumbrado, yo hacía maniobra, era chico y hacía maniobra en la plaza. Los enganches automáticos de la trocha angosta es impagable, para mí es impagable, porque usted no se tiene que meter adentro adentro de los vagones. Mire, acá me pasó un caso. Para probarme a mí, estaban haciendo maniobra, entonces me dice, estaba el jefe, me dice, Loya, había enganche el vagón. Y claro, cuando vi que se me venía encima, me disparé me dio miedo. Semejante el vagón con una mole bárbara. Me disparé al diablo. No quería saber nada de cambista ni loco. Hay que saberle, es peligrosísimo entre medio de esos ganchos. No, ahora creo que digamos, el sistema de enganche automático creo que vino de Estados Unidos, es lo mejor que hay. No, pero en ese momento, si no estaba muy no, quedaba apretado entre el vagón y la máquina. No, en la estación Amalia, contaba mi viejo, le tocó, digamos, un croto, cilindrera, ¿no es cierto? Se puso, no sé si llovió o algo, se metió debajo de un vagón. Y venía un tren del lado de La Pampa, de Mirapampa, hicieron la maniobra y se llevaron los vagones, cargados, lógico. Y el jefe que había ahí, no sé, un jefe de la estación, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Canto ve? ¿Va a mirar? Lo había agarrado el tren, la rueda. Entonces le tocó a cuidar a mi viejo, ahí, lo dejó el patá para que cuidara, para que no vayan los perros. Entonces después vino la policía, después de ahí en adelante, no sé, mire, tengo
para contarles cualquier cantidad de cosas, pero estamos hundiendo. 25 de mayo. No, este era el galpón de locomotoras. Galpón de locomotoras, pero Claro. se reparaban. Se reparaban las locomotoras acá, sí. Y después, digamos, cuando lo levantaron con la cuestión de la tracción diésel, lo dejaron como taller de desvío de vehículos. Sí, acá se reparaban los vagones de carga. Pero generaba mucho empleo eso también. Sí, unos cuantos trabajaban, sí. Ya creo que la gente que trabajaba quedan muy poquitos, hace muchísimos años. Claro, y como ¿El ramal lo levantan en qué año entonces? no está levantado, esto pertenecía a... Sí, pero no funciona. No funciona, ¿no? Así que, vení, que voy a presentar vení. Esta es la chica de la que está acá en la estación, el papá de el último jefe de estación de acá, de Ferroaire. Así que bueno, ahora vamos a ver, las voy a presentar. Bueno.